Buenos días. En el marco del 16 Congreso Internacional de Investigación en Contaduría y Administración, los integrantes del cuerpo académico Evaluación de Procesos Organizacionales presentamos la ponencia denominada Tendencias laborales de la profesión contable. Este trabajo plantea como pregunta central la siguiente interrogante: ¿cuáles son los principales indicadores que caracterizan a la profesión contable respecto a su incorporación al mercado laboral? A partir de esta pregunta, se ha señalado como objetivo general la descripción de las principales tendencias e indicadores relacionados con el mercado laboral que caracteriza a los trabajos que desarrollan los profesionistas en México y de manera particular a los egresados de la licenciatura en contaduría, no sin antes hacer una pequeña revisión de las principales percepciones que en el mundo se han vertido sobre las tendencias laborales para los profesionales en las organizaciones. Esta es una investigación descriptiva utilizando la técnica documental, cuyas unidades de análisis han sido el reporte del futuro del empleo derivado del Foro Económico Mundial celebrado en el año 2003, las tendencias del mercado laboral en México para los profesionistas derivados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y la información contenida en el apartado Compara Carreras que publica el Instituto Mexicano de la Competitividad. Para realizarla, se utilizaron técnicas como el análisis de contenido y la elaboración de las fichas de trabajo. Dentro de los principales hallazgos, partiremos de la descripción que hace o que se hace de las percepciones que los empresarios que se reunieron en el Foro Económico Mundial el pasado año 2023 respecto a las tendencias laborales para el mediano y corto plazo. En primera instancia, ellos afirman que la tecnología y el acceso digital seguirán siendo los retos que tendrán que enfrentar las organizaciones para adecuar sus procesos. Derivado de ello, para crear o prescindir empleos, se tendrá como referencia los procesos relacionados con la inteligencia artificial, el almacenamiento de datos, el procesamiento e interpretación de grandes volúmenes de información. Eso generará la creación de nuevos empleos, que comparados con la cantidad de empleos que tendrán que suprimirse, en realidad el panorama muestra un déficit aproximado del 2%, puesto que por un lado se crearán una cantidad aproximada a 69 millones de empleos, pero por otro lado desaparecerán 83 millones de empleos en el mundo, es decir, una pérdida de 14 millones de empleos, que es aproximadamente el 2%. Asimismo, ellos consideran que la inteligencia artificial y sus avances sustituirá los procesos repetitivos e incluso las actividades de razonamiento, coordinación y comunicación que antaño se consideraban como exclusivas para las personas. Por ello, en el caso específico de funciones administrativas relacionadas con la licenciatura en contaduría, las funciones de cajeros, auditores, elaboración de nóminas, entre otros, corren serios peligros para ser sustituidos. A pesar de ello, los empresarios participantes en este foro consideran que será una exigencia fundamental la formación integral de nuevos profesionistas, utilizando como referencia la incorporación de las competencias socioemocionales, porque las habilidades y competencias relacionadas con
capacidad de análisis, creatividad, empatía, resiliencia, adaptación, liderazgo, aprendizaje continuo, habilidades de empleabilidad y servicios orientados al cliente seguirán siendo demandadas por las organizaciones. Aterrizando esta información en los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que publica la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y basándose en las cifras publicadas al primer trimestre del 2024, se reporta que en México existen cerca de 11.600.000 profesionistas ocupados. El ingreso promedio mensual de estos profesionistas oscila en 15.139, aunque en Chiapas el promedio es de 11.436. Esta encuesta, en su estudio, se conforma clasificando las áreas de conocimiento en 10 grandes disciplinas: administración y negocios, ciencias sociales y derecho, ingeniería, manufactura y construcción, educación, ciencias de la salud, tecnologías de información y comunicación, artes y humanidades, ciencias naturales, matemáticas y estadística, servicios, agronomía y veterinaria. En el caso específico del área de administración y negocios, a su vez, se subclasifica en 8 subdisciplinas o áreas. Estas tienen que ver con administración y gestión de empresas, con comercio, con contabilidad y fiscalización, con finanzas, con banca y seguros, con mercadotecnia y publicidad, con negocios y administración y con programas multidisciplinarios. Digamos que esto se deriva a la amplia gama de licenciaturas que se ofrecen en el mercado educativo y que de alguna forma están relacionadas con la administración y negocios de las organizaciones. Pues bien, el área de administración y negocios es la que reporta mayor número de empleados de esos 11.6 millones de profesionistas. No debe olvidarse que también es la disciplina que mayor número de egresados proporciona al mercado laboral. El ingreso promedio de los profesionistas que se desempeñan en esta área es de 15.955, es decir, por encima del ingreso promedio mensual de todas las disciplinas. De hecho, es la cuarta disciplina mejor remunerada. En esta misma área existe equidad en la ocupación de las personas profesionistas, puesto que cerca del 49.4%, casi la mitad, son mujeres que se desempeñan en esta área y que están ocupadas. ¿En qué se desempeñan? Bueno, la mayor parte, el 79%, son subordinados, el 14% trabaja por cuenta propia y el 7% se consideran como empleadores. También esta área se caracteriza por ser la que mayor discrepancia presenta entre el perfil de egreso y las actividades que desarrollan en el mercado laboral. Respecto a contabilidad y fiscalización, que sería la subdisciplina específica más relacionada con contaduría, pues esta subdisciplina es la segunda que presenta mayores ocupados dentro del área de administración y negocios. La primera es administración, con el 28%. El ingreso de quienes se desempeñan en contabilidad y fiscalización, en promedio, marca 15.225, un poco debajo del promedio de la disciplina, que es de 15.955. Sin embargo, por encima del promedio general de los profesionistas. Llama la atención que la subdisciplina que se desempeña en finanzas o en banca y seguros reporta
un ingreso promedio mensual de 26.399. De hecho, constituye la segunda mejor subdisciplina mejor pagada de todas las que componen el estudio. Y se hace la mención porque de alguna forma quienes estudian contaduría no son ajenos al mundo de las finanzas, de la banca y de los seguros. Bien, respecto a los hallazgos que se han encontrado en el portal del Instituto Mexicano de Competitividad, que se denomina Compara Carreras, con cifras al cierre del año 2023 y abarcando los aspectos educativos, se reporta que en México existen cerca de 1.442 instituciones educativas que ofertan esta licenciatura y actualmente se tiene una matrícula de incorporación de 213.840. El universo de contadores que han estudiado esta licenciatura en México es de aproximadamente 1.150.680 personas. Por otro lado, en las universidades, en promedio, la tasa de aceptación es del 70%, lo que significa que solo 3 de los que quieren estudiar esta licenciatura no son aceptados cuando desean ingresar a la universidad. Por otro lado, las mujeres es el sexo que mayoritariamente estudia esta licenciatura con cerca del 55% y muestra una tendencia a la alza, pues el nuevo ingreso a esta licenciatura, cerca del 57%, son mujeres. Respecto al retorno de la inversión, comparando el tiempo que se invierte al estudiarla, las perspectivas de obtener ingresos razonablemente adecuados cuando se desempeñe y el costo que se ha invertido para estudiarla, de acuerdo con este portal, si esta licenciatura se estudia en una universidad pública, aproximadamente se invierten en promedio 42.683 pesos, lo cual se recupera en un tiempo aproximado de 4 meses, 5 meses máximo. En contraste, si esta licenciatura se estudia en una universidad privada, lo que se invierte es aproximadamente 179.809, es decir, cerca de 4 veces más, y el retorno de la inversión se recupera aproximadamente en 17 meses. Este mismo portal nos ofrece algunas características de la licenciatura en contaduría. En realidad ellos le llaman licenciatura en contabilidad. Pues bien, presenta una tasa de ocupación laboral del 97.5%, es decir, solo un desempleo del 2.5%, aunque existen tasas de informalidad que ascienden al 20%. Podrá notarse que algunos datos que maneja esta encuesta comparada con las de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, contrastan en cuanto a su información debido a que este portal incluye algunos indicadores de la encuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero también sus propios estudios y combinados con cifras de la Secretaría de Educación Pública. De tal forma que no es de extrañarse que existan discrepancias en estos indicadores. Bueno, sí existe cierta similitud cuando clasifica el tipo de empleos que desarrollan los licenciados en contaduría. 74% son subordinados, 17% se desempeñan por cuenta propia, 7% son empleadores y cerca del 2% reportan que trabajan, pero no obtienen ninguna remuneración. Trabajan en sectores diversos, cerca de la tercera parte de los encuestados, un poco más, 34%. En el comercio, el 20%, servicios profesionales, financieros y corporativos, el 7%,
en la industria manufacturera el 10%, en gobiernos y organismos internacionales cerca del 9%. De manera prioritaria, estos son los sectores en donde se desempeñan los licenciados en contaduría. El nivel de ingresos promedios que se reportan en esta licenciatura es de 20.446. Ojo, por encima de lo que reporta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 25% su salario lo obtiene entre 5.000 y 11.592 y otro 25% entre 23.498 y 45.572. De manera que, considerando todo el universo, el promedio son los 20.446. Se observa una brecha salarial en los ingresos derivada del sexo, puesto que las mujeres en promedio obtienen 18.697 pesos de ingreso mensual, mientras que los hombres su ingreso promedio oscila en 22.369. Cuando estos profesionistas son menores a 30 años, el ingreso promedio es de aproximadamente 16.134 y cuando son mayores a esa edad, ascienden a 21.450. La importancia que se desempeñen en empleos formales es que el ingreso promedio que reportan es de 21.812 pesos, mientras que quienes se desempeñan en la informalidad reportan un ingreso promedio de 13.454 pesos. Cuando estos profesionistas reportan haber estudiado o contar con estudios de posgrado, el ingreso promedio asciende a 30.000 mensualmente, lo cual representa un incremento del 57%. En términos generales, esos son los indicadores que se pueden destacar de esta investigación documental y a manera de conclusiones podemos afirmar: las tasas de ocupación e ingreso que presentan quienes estudian contaduría se ubican por encima del promedio nacional. Para ingresar a la universidad existe equidad de género. Igual existe equidad de género en cuanto al número de profesionistas, contadores y estudiantas contratadas. E incluso se observa una tendencia hacia la alza, pero no debe perderse de vista que subsiste una brecha salarial. Por otro lado, el uso de la tecnología y la inteligencia artificial representan una seria amenaza para las actividades rutinarias y para los procesos repetitivos que involucra esta disciplina. De ahí que se afirme que seguirá siendo una premisa fundamental para las instituciones educativas la formación integral que permita trascender la técnica y la disciplina e incorpore las competencias socioemocionales, que permita esa misma formación integral y mayores probabilidades de éxito en los profesionistas, de tal forma que se incorporen capacidades de análisis, de razonamiento, de empatía, de resiliencia, de liderazgo, de adaptabilidad, de empleabilidad, entre otras. De manera general, esas serían las conclusiones principales que habría que destacarse y por su atención les manifestamos nuestras gracias. Muchas gracias y hasta la próxima.